En Equestria, algunos hechizos existen por una razón y otras veces simplemente existen, ocultos, prohibidos, marcados con tinta roja para que ningún unicornio vuelva a tocarlos jamás. Pero Twilight Sparkle. Twilight siempre tuvo un defecto hermoso y peligroso: la obsesión por saber todo. Y esta es la historia del hechizo que nunca debió usar. La noche en el Castillo de la Amistad tenía un silencio raro. Ese tipo de silencio que no es vacío, sino lleno, como si algo estuviera esperando a ser descubierto. Spike dormía enroscado en su canasta, murmurando en sueños algo sobre gemas de chocolate. Starlight Glimmer, en otra habitación, jugaba con hechizos improvisados que explotaban en pequeños destellos morados. Nada fuera de lo común. Pero Twilight tenía esa mirada que solo aparece cuando la curiosidad le gana a la prudencia. Buscaba un libro específico, o tal vez una idea, o tal vez una respuesta a una pregunta que ni había formulado. Sus pasos resonaban suaves en la biblioteca. Cada estantería contenía títulos, autores, fechas, clasificaciones, y sin embargo, algo dentro de ella susurraba: no es ninguno de estos. Entonces, sin aviso, sintió un tirón, un llamado, como si una cuerda invisible le rozara el corazón. Giró la cabeza y lo vio. Un libro sin título, oculto en la parte más alta de una estantería que Twilight juraría haber revisado 1000 veces. Las cadenas que lo envolvían no eran metálicas, parecían hechas de pura magia petrificada, como si hubieran sido creadas para que nadie lo abriera jamás. El polvo dorado que lo cubría brillaba cada vez que Twilight respiraba cerca, como si reaccionara a su presencia. ¿Qué? ¿Eres tú?, murmuró. Acercó la pata, su cuerno se iluminó instintivamente, un acto reflejo, una mezcla de emoción y cautela, y entonces sucedió. No fue la tapa la que se movió, no fueron las cadenas las que cedieron. Lo que se abrió fue algo dentro del libro, un latido, un suspiro, una chispa consciente. Era como si el libro hubiese estado dormido, y Twilight, con un simple toque, lo acabara de despertar. Un brillo púrpura surgió entre las cadenas. Demasiado vivo, demasiado deliberado, demasiado inteligente. Twilight retrocedió medio paso, el corazón a 1000, porque por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que raramente sentía frente a un libro. El libro la estaba mirando de vuelta. Cuando Twilight abrió el libro, esperaba ver palabras, líneas, fórmulas, algo que pudiera leer, estudiar, subrayar y memorizar como cualquier unicornio obsesivo con la magia. Pero ese libro no estaba hecho para ser leído, estaba hecho para revelarse. Las páginas estaban completamente en blanco, pero no era un vacío normal. El pergamino parecía vivo, como piel antigua que había olvidado lo que era tener tinta encima, y de pronto, sin que Twilight hiciera nada más, surgió un pulso, un destello suave, luego otro, como el parpadeo de un corazón que estaba despertando después de siglos. Las runas no aparecieron, se encendieron desde adentro, como brasas bajo ceniza que recordaban de repente que alguna vez fueron fuego. No estaban escritas, se estaban formando en ese instante, reaccionando a su presencia. Twilight sintió como la magia le rozaba el rostro. Era una energía distinta a todo lo que conocía, ni armónica como la magia de la amistad, ni oscura como los hechizos corruptos, ni caótica como los trabajos de Discord. Era algo más antiguo, una magia originaria, primordial, y allí, en medio de ese resplandor, se formó una frase que no era frase, un hechizo que no era hechizo, sino una idea, un concepto, un propósito. Ver el futuro. Twilight se quedó inmóvil. Durante un segundo, no respiró. Ver el futuro. El sueño más prohibido de cualquier unicornio estudioso. La respuesta a todas las dudas. La llave para prevenir cada desastre, cada error, cada tragedia. El poder para proteger a todos los que ama. Para nunca fallar. Para nunca perder. Pero mientras más miraba las runas, más comprendía algo incómodo. Ese hechizo no estaba hecho para advertir, sino para tentar. La magia vibró como una risa suave, y bajo el brillo apareció la advertencia que no estaba escrita, pero se sentía en cada fibra de aire. Un futuro visto es un futuro cambiado, y todo lo cambiado exige un precio. Twilight tragó saliva. Aún así, la tentación era demasiado fuerte, demasiado perfecta.
Solo miraré un instante, susurró. Una mentira que incluso ella sabía que no era verdad, porque la curiosidad no entra gritando, no es feroz, no es violenta. La curiosidad es un monstruo suave. Te acaricia primero, se sienta a tu lado, te promete que no pasará nada, y cuando pestañeas, ya tiene sus colmillos hundidos en tu destino. Twilight cerró los ojos y lanzó el hechizo. No hubo destello, ni explosión, ni sonido. El mundo simplemente se quebró, como si una gigantesca placa de vidrio se partiera en un silencio perfecto. Cada grieta o iluminado, cada fragmento del aire, vibrando con un color que no existía en Equestria. Twilight sintió como el suelo desaparecía bajo sus cascos. No cayó, flotó en un vacío extraño, demasiado quieto, demasiado atento. Entonces las imágenes comenzaron. No eran recuerdos, no eran posibilidades, eran errores futuros. Ponyville apareció ante ella, pero no su Ponyville. Las casas eran sombras, las calles estaban vacías, y el cielo no tenía color, ni azul, ni rosa, ni estrellas, solo un gris absoluto que parecía absorberlo todo. Luego vio a sus amigas, no juntas como siempre, no riendo, no peleando, no salvando el mundo en el último segundo, separadas, distantes, como si algo invisible las hubiera arrancado de sí mismas. Rarity llorando en un taller sin luz. Rainbow Dash volando sin dirección, sin un propósito. Pinkie Pie inmóvil, sin sonrisa. Applejack mirando un campo que no crecía. Fluttershy rodeada de animales quietos como estatuas. Twilight tragó aire, pero no había aire. El vacío no respiraba con ella. Y entonces se vio a sí misma, sola en medio del castillo. Pero el castillo no era el suyo. Estaba fracturado, como si cada pared se hubiera rendido. Su sombra estaba partida. Y sus ojos no tenían luz. No puede ser. Esto no puede ser. La visión cambió de golpe. Ahora estaba frente a un momento imposible. Un día en que la magia desaparecía de Equestria, no robada, no sellada, no escondida, simplemente apagada, como si alguien hubiera soplado la vela del mundo. Los cuernos de los unicornios brillaban sin brillo. Las alas de los Pegasi no tenían fuerza, los hechizos se deshacían al intentar nacer. Twilight quiso mirar más, quiso entender, quiso ver dónde empezó todo, y eso fue su error, porque el futuro no quería ser observado. El futuro quería hablar, de la nada, sin forma, sin boca, sin dirección. Una voz surgió detrás de ella, o dentro de ella, o desde las runas mismas. Una voz antigua, serena, cruel en su calma. Lo que ves es solo una consecuencia de tus decisiones. Twilight sintió un golpe invisible en el pecho. Sus patas temblaron. El hechizo no solo mostraba, evaluaba, como si el futuro estuviera juzgándola. Intentó retroceder, pero no había suelo. Intentó respirar, pero no había aire. Intentó cerrar los ojos, pero la visión era parte de ella. Y entonces entendió algo aterrador. El hechizo ya no era un hechizo. Era una presencia, una entidad, y estaba observándola de vuelta. Twilight cayó al suelo, o algo parecido al suelo, con un gemido ahogado. El torbellino de imágenes dejó de ser imágenes, y empezó a ser presión, peso, mirada. La magia futura la estaba estudiando como si ella fuera el experimento. Desesperada por evitar ese futuro, Twilight cometió el segundo error. Intentó cambiarlo. Primero fueron detalles minúsculos, insignificantes, o al menos eso creyó. Un comentario que nunca dijo, una advertencia a destiempo, un pequeño empujón en la dirección correcta. Con Rainbow Dash, intentó que no tomara una decisión arriesgada. Pero en la nueva visión, Rainbow ya no era confiada, era temerosa, como si algo invisible le hubiese robado la valentía. Con Fluttershy, Twilight intentó hacerla sentir más fuerte, pero la visión mostró a una Fluttershy convertida en una líder fría, casi autoritaria, como si empujar una flor la hubiese convertido en espina. Con Pinkie Pie, solo quiso evitar que tuviera un mal día, pero la visión reveló una Pinkie, sin sonrisa, sin brillo, sin nada. Cada modificación creaba una nueva visión, y cada visión era peor que la anterior, más distorsionada, más rota, más inevitable. Twilight respiraba cada vez con más dificultad. Su magia chispeaba, irregular, como si temblara, como si tuviera miedo.
El libro reaccionaba a cada intención suya, a cada impulso, a cada emoción que intentaba esconder. Y entonces lo entendió. El hechizo no mostraba el futuro, no estaba advirtiendo nada, no era una guía, lo estaba construyendo, moldeándolo con cada uno de sus temores, cada duda, cada pensamiento que intentaba controlar. Twilight se quedó paralizada. La biblioteca entera parecía respirar con ella, o contra ella. Un silencio espeso cayó sobre el castillo, y el libro latió, una sola pulsación, como un corazón ajeno, dentro de la magia misma. Las visiones empezaron a filtrarse en la realidad. No fue de golpe, fue como una grieta, pequeña, imperfecta, invisible si no mirabas lo suficiente. Pero una vez la veías, ya no podías ignorarla. El cielo comenzó a dividirse en capas, como si alguien lo hubiera dibujado y luego borrado mal. Había zonas con amanecer y otras con noche, coexistiendo a centímetros. El viento llevaba ecos que no pertenecían a ese día, ni a ese mundo. Las sombras. ¡Ay! Las sombras se movían sin dueño, sin forma clara, crooked, temblorosas, alargándose demasiado, como si quisieran escapar de sus propios cuerpos. Y el castillo de la amistad respiraba. Literalmente, las paredes se inflaban y contraían como si fueran un pulmón gigante intentando mantenerse vivo en medio del caos. Spike fue el primero en sentirlo. Corrió hacia Twilight, la sacudió, le habló, casi lloró, pero era como intentar despertar a alguien que está atrapado entre sueños. Ella no podía oírlo. Starlight gritó su nombre, desesperada, con esa mezcla de miedo y culpa que solo se siente cuando ves a alguien repetir exactamente los errores que tú cometiste alguna vez. Pero Twilight ya no estaba allí, no por completo. Su cuerpo seguía en la biblioteca, pero su mente, su magia, su esencia, estaban atrapadas dentro del hechizo, repitiendo la misma frase una y otra vez, como un poema roto. Solo un cambio más, solo uno más, porque esa es la trampa del conocimiento prohibido. Nunca se siente suficiente, nunca te dice que pares, nunca te avisa que ya cruzaste la línea. Y Twilight ya no estaba cambiando el futuro estaba cambiándola a ella. Cuando todo parecía perderse, ocurrió algo que el hechizo jamás pudo prever. Un silencio absoluto, ni viento, ni magia, ni voces del futuro. Las visiones se cortaron, como si alguien hubiera arrancado la última página de un libro maldito. El torbellino desapareció. La distorsión dejó de latir. El aire se volvió real otra vez. Y Twilight abrió los ojos, no en una dimensión rota, no dentro del hechizo, no en un futuro que no existía, sino rodeada por sus amigas. De verdad, presentes, respirando, estando allí para ella, no para una visión. Rainbow Dash la sujetaba fuerte, como si temiera que Twilight se deshiciera si la soltaba. Sus alas temblaban. Pinkie Pie lloraba, pero sonriendo entre lágrimas, como si cada sollozo fuera una celebración de que Twilight seguía viva. Applejack la regañaba con esa voz firme que solo usan quienes aman de verdad. Nunca vuelvas a hacer algo tan loco sin nosotras. ¿Me oyes? Rarity estaba blanca, respirando hondo, como si acabara de volver de una pesadilla que no fue suya, pero la sintió igual. Y Fluttershy, dulce, temblorosa, valiente Fluttershy, le tocó la mejilla con tanta suavidad que parecía una plegaria. ¿Estás aquí? ¿Vuelves a estar aquí? Su voz quebró la última hebra de oscuridad que Twilight llevaba encima. En ese instante, Twilight entendió algo que ningún hechizo, ningún libro prohibido, ningún vistazo al futuro podría enseñarle. Ellas no necesitaban ver el futuro porque ellas eran el futuro, el que vale la pena, el que se construye entre risas, errores, abrazos y discusiones que terminan en perdón, el futuro que ningún destino escrito podía controlar porque lo hacían juntas. Twilight tomó el libro y por primera vez no sintió curiosidad, sintió responsabilidad y miedo, del bueno, del que te obliga a elegir lo correcto. Lo sostuvo entre sus cascos y el libro vibró como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir, como si rogara por seguir existiendo. Pero Twilight ya no temblaba, estaba firme, entera. Ella había vuelto, cerró los ojos, encendió su cuerno, no con magia común, no con un hechizo perfecto, sino con voluntad. Magia pura, sin filtros, sin dudas,
Las runas del libro empezaron a arder, no con fuego, sino con un brillo antiguo, casi celestial. Un lenguaje que ni los alicornios recordaban del todo. El hechizo gritó, un sonido que no venía del aire, sino del espacio entre los pensamientos. Una voz rota, rabiosa, desesperada, intentando aferrarse, intentando sobrevivir. Twilight apretó los dientes. Sus amigas la rodearon. La magia se expandió como una ola de luz. Y entonces el libro se deshizo. No explotó, no se cayó, simplemente se convirtió en polvo. Una arena brillante que se elevó en el aire y desapareció como un suspiro. Twilight sintió algo dentro de ella acomodarse, terminar, sanar. Y entendió al fin la advertencia silenciosa que había ignorado desde el principio. El futuro no debe verse, debe construirse. No con miedo, no con control, no con obsesión, sino con lo único que siempre la había salvado. Amistad, confianza, esperanza. Hizo una promesa allí mismo, a sus amigas, a sí misma, a Equestria. Nunca más usaría un poder que exigiera un precio tan alto. Pero, en lo más profundo del castillo, entre muros y sombras, donde la luz apenas llega, algo quedó del hechizo. No un libro, no una página, no un objeto, un eco, una chispa, un susurro que no debería existir. Porque la magia prohibida nunca se destruye del todo, solo, espera, paciente, silenciosa, observando el futuro que no pudo ver. Fin.